contenido de esta sesión lo tenemos ahí, primero definición de lo que es malformaciones, la incidencia, las causas de las malformaciones, clasificaciones, las causas genéticas, las causas ambientales, las causas multifactoriales, o sea, no es una sola causa la que origina las malformaciones congénitas. Luego, cómo hacemos el diagnóstico prenatal antes del nacimiento. Después, algunos aspectos relacionados con la consejería genética, ¿no? Sobre todo aquellas personas que padecen de alguna malformación congénita o mujeres gestantes que tienen el riesgo de presentar algún bebé con malformación congénita y están preocupados. Entonces está la consejería genética, algunos aspectos de la prevención y finalmente la terapia fetal, que es una posibilidad para algunos tipos de malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, ya sabemos que ante la presencia de una malformación congénita, eso causa múltiples sentimientos, ¿no? En la mujer gestante, ¿no? O en la pareja, o en la familia, o en la población en general, ¿no? Esto ya depende pues del tipo de malformación congénita que se presente, ¿no? Unos en mayor intensidad, otras en mayor intensidad, otras en menor intensidad. Entonces esto va a ocasionar diferentes sentimientos, ¿no? Y también preguntarse, ¿no? ¿Por qué se ha producido esta malformación? Y si esto se va a repetir o si tiene algún tratamiento, ¿no? Entonces, las malformaciones congénitas se remonta pues a épocas desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y esto se ha, digamos, verificado mediante la presencia de el hallazgo de grabados, estatuillas, huacos, ¿no? En las diferentes épocas en las cuales se han encontrado, ¿no? Y esto pues ya se remonta y se menciona también en la Biblia, ¿no? En las edades antiguas de los griegos, los babilonios, culturas indoamericanas, en diferentes culturas, y se daban diferentes tipos de explicaciones, de aquellas explicaciones mágico-religiosas, ¿no? Hasta otras explicaciones ya de tipo filosófico, ¿no? Según la época y el lugar. Y también se atribuían, pues, o se daban explicaciones diferentes, ¿no? A la presencia de estas malformaciones. Desde aquellos mágicos religiosos que se debían, pues, a que estos bebés que presentaban una malformación o recién nacidos podían atribuirse pues a frutos de un pecado, castigo divino, ¿no? En uno de los extremos, y en el otro extremo también se dan explicaciones más bien de que podrían atribuirse que la presencia de estas malformaciones, ¿no? Deberían ser seres pues adorados. Bueno, son diferentes tipos de explicaciones a través de los tiempos y a través de las diferentes culturas. Igualmente ya desde el punto de vista científico se comenzaron pues a presentar ya en los siglos XVI, XVII, ¿no? Textos, obras, libros, en los cuales se mencionaba también la presencia de las malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, eso data pues ya de épocas muy remotas, ¿no? La importancia de las malformaciones congénitas es la que vemos acá, ¿sí? Que afecta a 1 de cada 33 bebés en el mundo, 3.2 millones de discapacidades, ¿no? Bueno, hay dependiendo del tipo de malformaciones congénitas, ¿no? Algunos ni se
se notan siquiera, ¿no? Inclusive a veces ni siquiera llegan a diagnosticar cuando son malformaciones congénitas menores o internas, pero hay otras que sí son muy evidentes y otras pues que pueden causar discapacidades, como dije allí, ¿sí? Y otras pues que comprometen la vida también, ¿no? Según OMS, cada año 270.000 niños fallecen durante el periodo perinatal, o sea, en los primeros 28 años de 28 días de vida, ¿no? Por la presencia de anomalías congénitas, sobre todo anomalías congénitas mayores que comprometen pues, la vida de estos seres, ¿no? Y la importancia es que dentro de esta pastel, ¿no? Están las malformaciones congénitas y las causas de muerte neonatal. La presencia de malformaciones congénitas, ¿no? Ocupa el cuarto lugar, ¿sí? Luego de las complicaciones por el parto prematuro, que ocupa el primer lugar, ¿no? En segundo lugar, las complicaciones propias del parto, ¿no? Luego las complicaciones infecciosas y luego las anomalías congénitas, ¿ya? Y ahí ya adicionalmente pues otras causas. Esta es la importancia de que ocupa un cuarto lugar dentro de lo que son las causas de muerte neonatales. Las malformaciones, algunos sinónimos, ¿no? Que se emplean: errores de la morfogénesis, defectos al nacimiento, defectos congénitos, dismorfias fetales, ¿sí? Todos para englobar este término, ¿no? Que es las malformaciones congénitas, ¿ya? Que no deben confundirse con los defectos hereditarios, ¿no? Los defectos hereditarios es uno de los componentes de las malformaciones congénitas. El término general, ¿no? El término general es malformaciones congénitas. Los defectos hereditarios están incluidos dentro de las malformaciones congénitas, ¿no? Hay muchas definiciones sobre este tema, ¿no? Pero esta es una muy aproximada y más exacta, que es toda alteración morfológica o estructural o anatómica, ¿no? O también funcional o molecular, que difiere lógicamente de lo normal, ¿no? Para la especie y para el sexo. Y la importancia es que cuando nos referimos a malformaciones congénitas es que está presente en el momento del nacimiento, ¿no? No se presenta después del nacimiento, se manifiesta así después del nacimiento. Esa malformación congénita puede manifestarse después del nacimiento, ¿no? Pero está presente ya en el momento del nacer, ¿no? O sea, se desarrolla pues durante la etapa prenatal, antes del nacimiento, ¿ya? Y nace con ese problema, pero que puede ser evidente o puede no ser evidente, ¿ya? Entonces esto es independiente de cuál es la causa, dónde está localizado o en qué momento se pone de manifiesto o se diagnostica. Hay muchas malformaciones congénitas menores que ni siquiera llegan a diagnosticarse, ¿no? Entonces, lo importante también es que ya desde décadas atrás estas malformaciones pueden detectarse en la etapa prenatal, antes del nacimiento, ¿sí? Antes del nacimiento. Actualmente, ya con los avances científicos y tecnológicos, pueden detectarse muchas malformaciones congénitas desde etapas tempranas del desarrollo, ¿ya? Otras se diagnosticarán recién al nacimiento y otras años después inclusive, ¿no? Puede ser en la etapa de la niñez, en la etapa de la adultez, ¿no? Y algunas, como les digo, ni siquiera llegan a diagnosticarse o se diagnostican en un acto operatorio por un hallazgo, ¿no? O en una necropsia también, ¿sí?
el riesgo de inducción de los defectos congénitos en el desarrollo del producto de una gestación. Entonces tenemos 3 periodos. Las 2 primeras semanas es el periodo ovular. Entre la tercera y la octava semana es el periodo embrionario, ¿no? El producto de la concepción en ese periodo se llama feto, el embrión, entre la tercera y octava semana. Es la etapa de la organogénesis, ¿no? La etapa de la organogénesis, porque ya a partir de la tercera semana se han diferenciado las 3 hojas germinativas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y a partir de esas 3 hojas empieza el desarrollo, pues, de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, ¿sí? Y en consecuencia este periodo embrionario es el periodo de máxima sensibilidad para los agentes teratógenos, en este periodo de la organogénesis o embriogénesis o periodo embrionario, ¿no? ¿Ya? Y en donde se produce, pues, la mayor parte de las malformaciones congénitas mayores, ¿ya? O sea, los defectos sobre todo estructurales, morfológicos, anatómicos, ¿no? En este caso, ¿ya? Luego viene ya la etapa a partir de la 9ª semana hasta las 38 semanas, es el periodo fetal. El producto de la concepción a partir de la 9ª semana ya se llama feto, ¿no? Feto, ¿ya? Entre la tercera y octava se llama embrión, ¿ya? Y en las 2 primeras semanas, es el periodo ovular, ¿ya? Durante toda esta etapa, ¿no? Durante todas estas etapas se puede producir acción de los agentes teratógenos, ¿no? En toda etapa, desde la etapa ovular hasta la etapa del periodo fetal, ¿ya? Pero el máximo riesgo es en este periodo embrionario, ¿ya? Donde ocurren las malformaciones congénitas, sobre todo mayores, anomalías morfológicas, anatómicas, estructurales, ¿no? Después, en el periodo fetal, pues, si actúa algún agente teratógeno, en el periodo fetal también se puede producir malformaciones, pero ya malformaciones congénitas menores y sobre todo funcionales en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya en este periodo embrionario es donde ya se formaron, pues, los órganos, aparatos y sistemas, ¿no? A partir del periodo fetal, lo que hacen es que estos órganos que se han formado empiezan a madurar, ¿no? Y a adquirir mayor funcionalidad. Acá hay crecimiento y maduración de los sistemas orgánicos, pero también se pueden afectar, pero las malformaciones más que nada son ya funcionales, ¿no? En esta etapa. Y en las 2 primeras semanas se pueden también actuar agentes teratógenos en cualquier momento, ¿no? Del embarazo pueden actuar agentes teratógenos, ¿ya? Pero se dice que en esta etapa de las 2 primeras semanas se produce el efecto del todo o nada. O sea, si hay algún agente teratógeno, a veces el agente teratógeno o destruye al producto, ¿no? O no le pasa nada, ¿sí? O lo destruye o no le pasa nada, ¿no? No hay término intermedio, ¿ya? Sin embargo, de acuerdo a los avances últimos, ¿no? En algunas referencias se menciona de que en esta etapa también pueden producirse algunas malformaciones, ¿no? Que van a ser evidentes posteriormente, ¿ya? Pero básicamente se dice, pues, que en esta etapa es el todo o el nada, ¿no? O mueren o no pasa nada y sigue su desarrollo. ¿Por qué lo explican? Porque todavía no se han formado, pues, las hojas germinativas, ¿no? No se han formado las hojas germinativas. Recién a partir de la tercera semana que aparece el mesodermo, el ectodermo, el endodermo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo mismo. Acá tenemos el periodo ovular, no hay nada todavía de órganos por acá en formación. Recién entre la tercera y la octava semana comienza a ver todo lo que está en azul oscuro, empiezan a aparecer los diferentes órganos, aparatos, sistemas, ¿no? Y ya a la octava semana prácticamente todos se han formado. Lo que
causas de las malformaciones, estos son los dos autores clásicos, ¿no? De embriología. Las causas, tenemos más o menos en el 50% de los casos no llega a detectarse cuál ha sido la causa, ¿no? Se hacen todas las indagaciones y no se llega a detectar cuál fue la causa. ¿Sí? En un 20 al 25%, o 55% en este caso, ¿no? Son causas multifactoriales, o sea, la suma de factores, ¿ya? En este caso es la combinación de factores genéticos y factores ambientales, ¿no? La cuarta parte, o en este caso la mitad, en los casos de ustedes, ¿no? Que acá no consideran la tecnología, ¿no? Bueno, entonces, luego tenemos las causas genéticas. Cuando hablamos de causas genéticas, ¿no? Nos referimos a alteraciones en los cromosomas, o sea, en la estructura de los cromosomas o en el número de cromosomas, ¿no? Y cuando hablamos de génicas, es algo más puntual a nivel de genes, ¿no? A nivel genético, ¿ya? Entonces, puede haber anomalías en la cantidad de cromosomas, más cromosomas o menos cromosomas, o pueden haber anomalías en las estructuras, ¿no? Ha perdido una parte del cromosoma, o se le ha agregado otra parte, o se ha duplicado, ¿no? Eso ya lo van a ver también. Y cuando se refiere a anomalías génicas, se refiere pues a las mutaciones, ¿no? Que pueden ocurrir en los genes específicos ya, ¿no? Entonces, ya saben ustedes, en los cromosomas pues están constituidos por genes, ¿no? Entonces, genes específicos se pueden alterar, ¿ya? Hay alteraciones monogénicas, ¿no? Y poligénicas, ¿ya? Entonces, pueden ser o cromosómicas o génicas también. Luego de las multifactoriales tenemos las causas genéticas y luego tenemos las causas ambientales, ¿no? Las causas ambientales se refieren ya a factores, generalmente factores externos, ¿no? Factores externos como radiaciones, altas temperaturas, fármacos, drogas, bacterias, virus, ¿no? Esos son factores ambientales, ¿ya? Dentro de las causas que tenemos acá. Ahora, ¿qué tipo de malformaciones congénitas son más frecuentes? De acuerdo a este estudio en Colombia, en ese periodo, ¿no? Se encontró que las malformaciones del sistema osteomuscular, del sistema nervioso central y del sistema circulatorio, o sea, cardiovascular, ¿no? Que están dentro de las más frecuentes, también partes blandas, fisura, para dar labio leporino, el síndrome de Down como una causa cromosómica, ¿no? También, ¿ya? Y en otro estudio, en otra referencia, se menciona también que sistema nervioso y cardiovascular, ¿no? Son las malformaciones congénitas en donde más se presentan, ¿no? Este problema, ¿no? A nivel del cerebro y a nivel del corazón, como vamos a ver después. Respecto a las clasificaciones, hay diferentes tipos, cómo se clasifican, ¿no? Ya mencionamos, de acuerdo a la gravedad, puede ser mayores o menores, ¿no? Mayores, aquellos que comprometen la viabilidad del producto, ¿no? O hay un compromiso importante de la salud, entonces se llaman malformaciones mayores. Y menores son aquellas que complicaciones muy pequeñas, generalmente de tipo estético, ¿no? De tipo estético o funcional, y son compatibles con la vida, con una vida más o menos normal, sin mayormente comprometer la calidad de vida. ¿Sí? Entonces son malformaciones mayores, menores. De acuerdo al nivel de la lesión, puede hacerse
verse aquellas que son pues, muy evidentes, ¿no? Malformaciones externas, evidentes, ¿ya? Y otras que son mínimas y están a nivel tisular o alteraciones metabólicas, ¿no? De acuerdo al nivel de la lesión. De acuerdo a la ubicación, aquellas que son evidentes, visibles, externas, y otras que son internas, ¿no? Se detectan ya mediante estudios pues, ecográficos, resonancia magnética, tomografía, o se encuentran durante alguna cirugía, ¿no? Las malformaciones externas. Y las externas las que son pues, evidentes. De acuerdo al tamaño, lógicamente, macroscópicos, microscópicos, ¿sí? Según el número de malformaciones, únicas o múltiples, ¿sí? De acuerdo a la sobrevida, aquellas que son letales, ¿no? Y con compromiso pues, de la vitalidad, ¿no? Y aquellas que no son letales. De acuerdo a la cronología, o sea, el momento en que apareció o se inició la anomalía, la malformación, puede ser durante la etapa ovular, durante la etapa embrionaria, durante la etapa fetal, ¿no? ¿En qué momento actuó ese agente teratógeno? De acuerdo a la etiología, eso que vimos ese pastel, ¿no? Lo que vimos el pastel, entonces tenemos acá las causas genéticas, las causas ambientales, las multifactoriales y las desconocidas. ¿Sí? Dentro de las causas genéticas, lo que mencionamos, ¿no? Las cromosómicas y las génicas, ¿ya? Cromosómicas y génicas, ¿ya? Justo hoy día tenían esta clase pues, sobre anomalías cromosómicas, ¿no? ¿Ya? Pero vamos adelantando en todo caso, ¿ya? Las cromosómicas pueden afectar a los cromosomas autosómicos o somáticos, o pueden afectar a los cromosomas sexuales, ¿no? A los cromosomas sexuales, X o Y. Y pueden alterar el número de los cromosomas en más o en menos, ¿no? O en la estructura de los cromosomas. O sea, pueden perder material, pueden aumentar material, o pueden translocarse materiales genéticos entre los cromosomas, ¿no? Estas son las cromosomas. Y las génicas, la que dijimos, cuando hay mutación de determinados genes, ¿no? Se llama, la ubicación de los genes se llama locus, ¿no? El locus, ¿ya? Entonces, acá ya son agentes teratógenos que actúan puntualmente, ¿no? Y producen la mutación de un determinado gen. Y puede haber diferentes tipos generalmente en estos casos, ¿no? Hablamos ya de tipos de herencia, ¿no? Tipos de herencia, ya mencionaron algo sobre la herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva, herencia ligada al cromosoma X recesivo dominante, herencia ligada al cromosoma Y, ¿no? Entonces, causas. Dentro de las causas ambientales, lo que mencionamos, hay diferentes factores ambientales que pueden actuar como patógenos, químicos, fármacos, infecciones, radiaciones, factores mecánicos también que vamos a ver, enfermedades maternas, sobre todo la diabetes mellitus, ¿no? Como causa de malformaciones, en las fertilizaciones de in vitro, ¿no? Hay más riesgo de que haya malformaciones que en un embarazo natural, espontáneo, deficiencias nutricionales, factores metabólicos, obesidad, metales pesados, entonces diferentes factores ambientales. Las causas multifactoriales, la suma de ambos, ¿no? Y la desconocida. Dentro de los tipos de malformaciones, según el mecanismo biológico fallido, mecanismos biológicos fallidos. ¿Cuáles son los mecanismos del desarrollo, ¿no? Del producto de la reproducción? ¿Ya? Dentro de lo que son los mecanismos del desarrollo, tenemos primero, para que se desarrolle un órgano tiene que formarse el primordio, ¿no? El primordio. A partir de ese primordio, el órgano empieza ya pues, a formarse. Eso se llama inducción embrional, ¿no? Aparece el primordio,
comienza a desarrollar. No hay primordio, no desarrolla, ¿no? Entonces no hay inducción embrional, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, no hay primordio, agenesia renal. No se forma el primordio, no se desarrolla ese riñón, agenesia. O de repente se forman más primordios de lo normal, supernumerarios ya, ¿no? O varios supernumerarios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, primero, un mecanismo de desarrollo es la inducción, la aparición del primordio. ¿Sí? Otro mecanismo de desarrollo ya es lo que dijimos, el crecimiento, ¿no? Hay primordio y ese primordio tiene que crecer, desarrollar también. Por eso se puede afectar, ¿no? Entonces, un órgano pequeño y un órgano grande. En otro caso del desarrollo, hay cambios de ubicación del primordio y del órgano que se está desarrollando, ¿no? Entonces, ese mecanismo se llama la motilidad celular, ¿ya? La electrocardia, por ejemplo, ¿no? El corazón, pues, se ubica con la punta del corazón hacia el lado izquierdo. Puede ser que la rotación sea la inversa y el corazón se ubica más bien en el lado derecho y con la punta hacia el lado derecho, ¿no? O el situs inverso, cuando el hígado está en el lado izquierdo y el vaso en el lado derecho, ¿no? O una ectopia renal, ¿sí? En estos casos el riñón se desarrolla normalmente en la parte pélvica y de ahí asciende, ¿no? A la zona dorso-lumbar, más o menos, en el índice dorso-lumbar, también se afecta a la movilidad celular, ¿no? Hay otro mecanismo de desarrollo que es la muerte celular programada o apoptosis, ¿sí? Entonces, en algunos mecanismos de desarrollo, las manos, por ejemplo, inicialmente las manos tienen unas membranas interdigitales, después tienen un mecanismo de muerte celular, desaparece esa apoptosis, esas membranas, y se quedan los dedos separados. Los párpados también, inicialmente hay una membrana interpalpebral, luego hay una apoptosis, desaparece esa membrana y los párpados se pueden abrir, ¿no? El útero también se forma por dos conductos de Müller que llaman, ¿no? Se fusionan y después al centro hay un tabique, ese tabique tiene que tener un proceso de muerte celular o apoptosis y no desaparece, se forma el útero tabical, ¿no? El himen también, ¿no? El himen es una membrana completa cerrada y después hay una apoptosis y se produce el orificio himenial, ¿no? El ano también, hay una membrana anal, luego hay una apoptosis y aparece el orificio anal, ¿no? Entonces puede fallar ese mecanismo de muerte celular. Y luego la de diferenciación, ¿no? Otro mecanismo de desarrollo es la diferenciación. Se formó el primordio, comenzó a desarrollar el órgano, luego debe adquirir funcionalidad, ¿no? Actúa un agente teratógeno y no se completa la diferenciación y falla la funcionalidad de los órganos. Entonces, son los mecanismos pues, diferentes del desarrollo. Se pueden afectar uno o varios, ¿no? Bien. Una clasificación de los dimorfismos estructurales: tenemos la malformación, la deformación, la disrupción, la displasia, secuencia, síndrome, asociación y el síndrome de anomalías congénitas múltiples, ¿no? La malformación básicamente es el término general, ¿no? Malformado es un defecto o anormalidad morfológica, sobre todo, ¿no? Anatómica, estructural de un órgano, ¿no? Y esto puede ser de causa genética o de falta o de causa ambiental o multifactorial, ¿no? Una displasia pulgar, un síndrome genético que es el síndrome de Fanconi, por ejemplo. Malformación. Deformación, ¿no? En la deformación existe el primordio empieza a desarrollar, se está desarrollando normalmente y de repente hay una causa, ¿no? Que, como dice acá, generalmente una fuerza externa, ¿no? Fuerza mecánica extrínseca que actúa por un tiempo más o menos prolongado,
¿no? Y no destruyen el tejido, pero sí lo deforman en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, estas afectan más en el sistema músculo-esquelético y generalmente, como son hay una deformación, puede actualmente con las tecnologías actuales corregirse esa deformación, ¿sí? El pie bot, ¿no? La tortícolis congénita, escoliosis congénita, ¿ya? En algunas ocasiones, cuando hay poco líquido amniótico, ¿no? Durante el embarazo hay poco líquido amniótico, el líquido amniótico permite que el bebé se mueva, ¿no? Se mueva. En cambio, cuando hay poco líquido, el bebé está en una sola posición, entonces se deforma el pie o las manos, ¿no? Y sale pues con esa deformación, ¿ya? Sale con esa deformación. Entonces, eso se llama deformación por una causa externa. Luego tenemos el término disrupción. Entonces, en la disrupción hay el primordio empieza a desarrollar, ¿no? Normalmente está desarrollando y de repente actúa un factor que puede ser mecánico o puede ser funcional de tipo sanguíneo, circulatorio, ¿no? Que actúa sobre una estructura específica, ¿no? Y produce la disrupción. Esa disrupción que puede significar un estrechamiento de una estructura determinada, por ejemplo, a nivel del codo, ¿no? O a nivel de la muñeca, hay una constricción y se produce acá, le deja una huella, ¿no? Un estrechamiento, ¿ya? Por cualquier parte de las extremidades, del cuerpo, ¿ya? Eso debido a bandas o bridas amnióticas, ¿no? Bandas hasta puede amputar. Si la constricción es muy severa, puede amputar la mano, puede amputar el pie, la rodilla, toda la pierna, ¿no? El síndrome de bridas amnióticas, entonces. ¿Sí? ¿Ya? Y el otro mecanismo de disrupción es cuando falla pues, la circulación sanguínea, ¿no? No le llega sangre, ¿no? Entonces se produce una isquemia, una necrosis y se cae ya esa estructura vital, ¿no? A la falla circulatoria. En el caso de feto por exposición a cocaína, por ejemplo, se produce ese caso de disrupción, ¿no? Displasia, existe el primordio, se formó el primordio, pero ese primordio no desarrolla bien, ¿no? Desarrolla muy poco, desarrolla mucho o desarrolla mal, desorganizadamente, ¿no? O simplemente no desarrolla. Apareció el primordio, pero se quedó ahí, ya no desarrolló. Eso sería una aplasia, que es diferente a agenesia. Agenesia es porque no hay el primordio, no se desarrolló el primordio, no apareció el primordio, agenesia. En cambio, aplasia sí hay primordio, pero no crece, no desarrolla, se detuvo, no desarrolló, ¿no? Hipoplasia, comenzó a crecer, pero crece poco. Hiperplasia, creció demasiado. Displasia, creció, pero en forma desorganizada, ¿no? En forma desorganizada, de la displasia. Una de las, por ejemplo, dice acá, anomalía de cartílago que resulta, ayer mencionaron algo sobre la condroplasia también, ¿no? Ese es un ejemplo pues, de una displasia, ¿no? Una displasia, ¿ya? Y en este caso hay hipoplasia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una desproporcionalidad, ¿no? Entre el tronco y las extremidades, con extremidades cortas, displásicas, hipoplásicas, ¿no? Secuencia, bueno, en este caso hay primordios, ¿no? Hay primordios, pero hay una causa inicial que va a originar después una cascada de anomalías, una tras otra, ¿no? Una tras otra. Por ejemplo, si no hay riñón, no se desarrolla riñón, los riñones producen orina, ¿no? Y esa orina también va a formar parte del líquido amniótico,
¿ya? Si no hay orina, no hay líquido amniótico, y este líquido amniótico, la presencia de líquido amniótico permite que el bebé desarrolle bien, se expandan los pulmones, ¿no? Se desarrollen bien las extremidades. Entonces, si se produce esta agenesia renal, hay oligoamnios, entonces no crece bien, no se desarrollan bien los pulmones, se producen anomalías, las que hemos mencionado, el pie bot, que es el pie que está hacia adentro, ¿no? En el cestomiel y en la cara también se pueden producir dismorfias faciales, ¿no? Entonces todo es una secuencia que comienza con agenesia renal, ¿sí? Pero es debido a una sola causa, digamos así, ¿no? A partir de una sola causa, un solo caso primario, ¿ya? El síndrome de Pierre-Robin también, todo comienza con una hipoplasia mandibular, no se desarrolla bien la mandíbula, que se llama una microretrognatia, que es el defecto primario, y eso va a ocasionar que haya una glossoptosis, una caída de la lengua, puede ocasionar también una fisura del paladar, no se desarrolla bien el paladar, y otras anomalías faciales, todos originados por la hipoplasia mandibular. Se produce ya esta secuencia de acontecimientos. Entonces es una secuencia, ¿no? Un síndrome es la presencia de dos o más defectos primarios, ¿no? Dos o más defectos primariros. Hay varios errores diferentes en la morfogénesis, que se supone debido a una etiopatogenia común, ¿ya? O sea, hay varias malformaciones por aquí, por acá, por allá, y todo es debido a una causa común. El ejemplo característico son las cromosomopatías, ¿no? Hay diferentes cromosomopatías, ustedes saben, y cada una de ellas tiene características diferentes, pero especiales para estas cromosomopatías. El Down tiene sus características, ¿no? El Patau tiene sus características, ¿sí? El Edward tiene sus características, el Turner, el Klinefelter, cada uno tiene diferentes manifestaciones, pero todo es debido a una alteración cromosómica, pero es diferente como alteración, ¿no? Entonces, eso es un síndrome, ¿ya? Y una asociación también se presentan varias anomalías, ¿no? Varias anomalías, digamos como en la anterior que hemos mencionado, pero en la anterior es debido a una cromosomopatía específica, ¿no? En este caso no se detectan ningún tipo de etiopatogenia en común, sino es al azar, se encontró al azar varias malformaciones diferentes, ¿no? Entonces, como dice acá, varios defectos, dos o más defectos de causa desconocida. Confluyen en una misma persona, ¿no? Pero no se identifica una causa, como ni una secuencia, ni un síndrome. Y acá se mencionan algunos ejemplos, vean ustedes, el Bartter, son siglas, ¿no? Son siglas de las malformaciones que se asocian, confluyen en uno solo, pero que no es ni secuencia, ni se debe a una etiopatogenia en común, ¿no? Acá tenemos anomalía vertebral, atresia anal, fístula traqueal, traqueoesofágica, ¿no? Fístula traqueoesofágica y anomalía renal bajo Bartter. Bacterial también tiene todas estas anomalías, ¿no? Que confluyen, pero no tienen una etiopatogenia en común, ni es una secuencia, ¿no? Charge también, coloboma del ojo, cardiopatía congénita, ¿no? Atresia coanal, retardo mental, hipoplasia genital, ¿no? Y anomalía del oído, ¿no? Anomalía del oído. Ya está incluido, ¿no? Entonces, esto es una asociación. ¿Ya? Muy bien. Malformaciones congénitas, causas genéticas. Vamos a hablar ahora de las causas genéticas propiamente. ¿Ya?
ya mencionamos, generalmente presenta un fenotipo característico, ¿no? El Down tiene su fenotipo característico, el Klinefelter su fenotipo característico, cada uno tiene su fenotipo característico, ¿no? Pueden coincidir algunas que otras en un síndrome, pero en general cada uno de estos síndromes tiene un fenotipo característico que los identifica, pero que hay que diagnosticarlos pues, con estudios genéticos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas causas genéticas, 50% de los abortos espontáneos generalmente son debidos a causas genéticas, casi la mitad de las causas, ¿no? Son debido a causas genéticas de los abortos espontáneos, ¿no? Dentro de estas causas genéticas, las más frecuentes son las causas cromosómicas, ¿no? Las causas cromosómicas. Y dentro de las causas cromosómicas, las numéricas, porque se ha encontrado que dentro de estos abortos espontáneos, ¿no? Los mayores hallazgos han sido trisomías del cromosoma 16, ¿no? Es la cromosomopatía más común en estos abortos espontáneos, trisomía del cromosoma 16. Se da, por supuesto, más a medida que avanza la edad, ¿no? Hay mayor riesgo de que se presenten anomalías genéticas porque la reserva folicular es una sola, ¿no? Las niñas salen con una reserva folicular y esa reserva se va consumiendo a través de los años y van envejeciendo también a través de los años y se van exponiendo a diferentes acciones teratógenas a través de los años, a diferencia de los varones, ya saben ustedes, ¿no? En la espermatogénesis, después cada 64 días hay espermatozoides nuevos, ¿no? En cambio, las mujeres nacen con una reserva específica, ya no van a aparecer más ovocitos después del nacimiento, y van envejeciendo y se van exponiendo a factores teratógenos. Tiene una frecuencia allá malformaciones de glandes grandes con edad avanzada, ¿no? Por eso actualmente hay tendencia, ¿no? Ahora las mujeres tienden a postergar un poco más su embarazo, ¿no? Postergan un poco más sus embarazos, pero hay este riesgo. Entonces en algunos casos pues se guardan sus ovocitos, ¿no? En bancos de ovocitos, en criopreservación. Cuando ya se animan, sacan del banco, ¿no? Y se hacen una fertilización in vitro, ¿no? Bueno, entonces, dentro de las causas genéticas, las alteraciones génicas, decimos, las mutaciones en los locus específicos, ¿no? Por mutación de un alelo, ¿no? Puede ser el alelo de la célula germinativa masculina o de la célula germinativa femenina, ¿no? Y se produce un cambio, pues, por pérdida de su función, ¿no? Y se hereda según las leyes mendelianas, ya saben ustedes, las leyes mendelianas, la herencia autosómica dominante, recesiva, que hemos mencionado, ¿no? Dentro de los tipos de herencia, la más frecuente es la herencia autosómica dominante, ¿no? Entonces, de todos los embarazos, de 100 embarazos que hay, ¿no? Más o menos el 15 al 25% termina en abortos espontáneos, casi un cuarto, ¿no? Termina en abortos espontáneos. Muchos de ellos inclusive ni se detectó, porque simplemente tuvo un pequeño retraso y fue un embarazo, pero fue un aborto muy precoz y se padeció solamente un retraso menstrual, pero fue un embarazo, ¿no? Entonces no es consciente del embarazo porque son microabortos, ¿ya? El mayor porcentaje se presenta en el primer trimestre, hasta las 12 semanas, ¿no? El 20% restante en el segundo trimestre. La mayor causa de abortos en el primer trimestre son las causas genéticas, un 50% hemos visto, ¿no? En el segundo trimestre, si bien también hay abortos de causa genética, pero ya en el segundo trimestre son también por otras causas, ¿no? Por enfermedad materna, anomalías placentarias, anomalías en el útero y también pues causas genéticas. Pero en menor proporción
anomalías numéricas, trisomías autosómicas del cromosoma 16, ¿no? El cromosoma 16. Y más frecuente por no disyunción en meiosis 1 del ovocito. Ya saben ustedes, hay dos meiosis, ¿no? Meiosis 1, luego entra en etapa de suspensión, ¿no? Y se reactiva cuando se inician los ciclos ováricos, ¿no? Entonces, por la presencia en el genoma de las células embrionarias de algún defecto genético heredado de los padres y pudiendo transmitirse a generaciones futuras. O sea, cuando hay una alteración a nivel de las células germinativas, ovocito o espermatocito, ¿no? Se produce una mutación. Entonces, en esos casos, esto se puede transmitir a las generaciones siguientes, ¿no? Como dice acá, detrás de cada defecto genético ha existido siempre la acción de algún agente teratógeno, sino porque se produjo la mutación, pues, ¿no? Entonces, generalmente ha habido un agente teratógeno, ¿ya?, que produjo una mutación en las células germinativas, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, como esa mutación se trae en las células germinativas, en la fecundación, entonces ahí se va a transmitir a la siguiente generación, ¿no? Y el defecto del genoma puede significar una mutación, como hemos dicho, se puede producir una mutación puntual, o puede ser que haya anomalías numéricas o anomalías estructurales, ¿no? Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Las mutaciones genéticas. Entonces, cuando el agente teratógeno provoca en una molécula de ADN una alteración de una o más tripletes de base, ya saben ustedes, ¿no?, cómo están constituidos, tripletes de bases. Entonces, el gen es el elemento codificador de una proteína específica en particular. Entonces, un cambio en su constitución de este gen, una mutación, que va a ocasionar que este codificador de la proteína, ¿no?, si se modifica el gen, entonces esa proteína se deja de sintetizar, o se sintetiza muy poco, o se sintetiza una proteína diferente, ¿no? Esto es un poco más ampliando cuando se trata de proteínas enzimáticas que se alteran, ¿no? Aparecen errores congénitos de metabolismo, la fenilcetonuria, por ejemplo, ¿no? Si se altera la codificación de proteínas estructurales, cuando el gen mutado codifica síntesis de una hemoglobina, hemoglobinopatías, ¿no? Si se alteran proteínas que participan en la coagulación sanguínea, la hemofilia. Entonces, la mutación de genes codificadores de las proteínas responsables de los mecanismos del desarrollo, según el mecanismo que se afecta, que hemos mencionado, ¿no? La inducción embrionaria, el crecimiento, la diferenciación. Entonces, se presentan las diferentes malformaciones. No se asusten con esto, ¿no? Cuando hagan la práctica, la teoría de trastornos cromosómicos, van a entenderlo mejor, pero ya más o menos ustedes tienen la idea, pues no es la primera vez que hacemos esto, ¿no? Entonces, malformaciones congénitas, causas genéticas, ya hemos mencionado, ¿no? Las anomalías monogénicas, puntuales, ¿no?, de los locus específicos, y en donde interviene pues la herencia mendeliana, ¿no? Los tipos de herencia autosómica dominante, recesiva, ligada al cromosoma X, dominante recesivo, ligado al cromosoma Y, que son las anomalías monogénicas, ¿no? Y las anomalías cromosómicas, que pueden ser en el número o pueden ser en su estructura, ¿sí? En el número puede ser en los cromosomas individuales o en todo el set cromosómico, ¿no? En todo el set cromosómico. Entonces tenemos en los cromosomas individuales las monosomías, la más conocida,
la monosomía sexual, el síndrome de Turner, pueden ser las trisomías autosómicas, ¿no? Down, Patau, Edward, o sexuales, Klinefelter, triple X, ¿no? Y polisomías, también, más raras, ¿no? Y si se afecta todo el set completo, ¿no? El set completo, un set es N, pues, ¿no? Normal es 2N, pero puede haber 3N, 4N, ¿no? Se afecta todo el ser completo, entonces acá vienen las triploidías, tetraploidías, que generalmente no son compatibles con la vida, ¿no? Y terminan en abortos espontáneos. Y mosaicos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes mosaicos? Es cuando hay dos líneas celulares diferentes, ¿no? Dos líneas celulares. Hay el síndrome de Down, variedad por mosaicismo, ¿no? También hay un síndrome de Turner, también una variedad por mosaicismo, también, mosaicos, ¿no? Y las estructurales, si hay pérdida de material, de lesión, si hay duplicación del material, duplicación, si hay inversión del material, ¿no? Que puede ser paracéntrica en los extremos o pericéntrica, cercanos al centrómero, ¿no? O translocaciones también recíprocas o robertsonianas, ¿no? Entonces, y el isocromosoma, ¿no? O sea, ya son diferentes anomalías estructurales, ustedes ya esto lo van a ver cuando se hagan las anomalías cromosómicas, ¿ya? Esto ya es para ver nada más las imágenes, ¿no? Características, como dijimos, tienen cada síndrome genético tiene unas manifestaciones características, ¿sí? El síndrome de Down tiene sus manifestaciones características, ¿no? Ya saben ustedes cuál es el cariotipo, ¿no? El síndrome de Down, ahí ven la línea simiana, Sandal Gap, ¿no? La separación del dedo gordo de los otros dedos, el repliegue en el cuello, la implantación baja de la oreja, entonces cada tiene su fenotipo característico, cada síndrome, ¿no? Este es el síndrome de Patau, la trisomía del cromosoma 13, también tiene sus características, ya lo van a ver cuando hagan trastornos cromosómicos, igual el síndrome de Edward, la trisomía del cromosoma 18, también tiene sus características. Este es el síndrome de Klinefelter, ¿no? Una trisomía sexual, el síndrome de Klinefelter también tiene sus características, talla alta, ¿no? Ginecomastia, hipogenitalismo, la monotomía sexual, que es el síndrome de Turner, también tiene sus características, puede terminar en aborto, o nacen y crecen también, ustedes, ¿sí? Sus características, eso es lo que mencionaron ayer de la proporción, un tipo de enanismo, ¿no? En este caso es un enanismo debido a la acondroplasia, ¿no? Con la displasia, pues, sobre todo de las extremidades cortas, ¿no? Extremidades cortas, la acondroplasia, ya lo van a ver también. Esta es otra malformación, ¿no? La neurofibromatosis, un tipo de herencia autosómica dominante, ¿ya? Tiene sus características, sus cualidades también, ¿ya? Esta es otra anomalía, la distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Duchenne, herencia ligada al cromosoma X, ¿no? Esta es el gen afectado. Esta es otra malformación, síndrome de Cri-du-Chat también, o del maullido del gato, ¿no? Hay una delección, en este caso una anomalía de pérdida cromosómica, ¿no? En el cromosoma 5, ¿ya? Y esta es la ubicación, ¿no? De la anomalía en el raso G. Ya saben ustedes qué significa esto, ¿no? Región, banda, subbanda, ¿sí? Cada una de esas cosas entonces tiene sus fenotipos, sus características, ¿sí? Muy bien, causas ambientales. Causas ambientales. Entonces acá hay que hablar sobre el agente teratógeno. Teratógeno, ¿ya? Que viene del término griego terato, que significa monstruo, ¿no? Entonces, cuando
organismo, ¿no? Una bacteria, un virus, que afectan los diferentes mecanismos que hemos mencionado del desarrollo, ¿no? Y provocan la aparición de malformaciones congénitas. Los efectos que puede tener este agente teratógeno ya lo hemos mencionado cuando vimos clasificaciones, ¿no? Puede producir la muerte, puede producir malformación, puede producir retraso del crecimiento, trastorno funcional, mutación, ¿no? Por efecto de los agentes teratógenos. Su acción puede ser directa en el embrión, directamente se va este agente al embrión, ¿ya? O indirectamente a través de la circulación placentaria, como por ejemplo pues, las infecciones, ¿no? Los virus, las bacterias llegan a través de la circulación placentaria, las radiaciones llegan directamente al embrión, ¿no? El efecto va a depender de la dosis y la duración de la exposición, por supuesto. Más dosis, más riesgo, más tiempo de exposición, más riesgo, ¿no? Y de la etapa del desarrollo en la cual actúa el agente teratógeno. Ya dijimos, ¿no? Ya vimos la imagen también, ¿ya? Primera y segunda semana, efecto de todo o nada, ¿no? Aunque, como les dije, de acuerdo a los estudios recientes que hay también, dice que durante esta primera y segunda semana también se establecen algunos ejes corporales, ¿no? Entonces, si actúa algún agente, podría también afectar, no tanto como el efecto del todo o nada, ¿no? ¿Sí? Pero fundamentalmente, pues, en la tercera y la octava semana que hemos mencionado. También puede actuar en el periodo fetal, ¿sí? Pero los efectos ya no son tanto morfológicos, estructurales, más que nada son funcionales, o pueden ser deformaciones o disfunciones que hemos mencionado, ¿no? Las disfunciones estaban creciendo normalmente y después vino los factores externos, mecánicos o circulatorios que ocasionan la malformación. Y por lo tanto no existe ninguna fase del desarrollo, ni ovular, ni fetal, ¿no? Que sea exento de algún agente teratógeno. Los principios de la teratogénesis ya se han mencionado, ¿no? En principio, las causas, dentro de las causas conocidas, entonces es que actúen factores multifactoriales, genéticos y ambientales, ¿no? El efecto va a depender, sobre todo, ya mencionamos también, del momento del desarrollo en el cual actúa el agente teratógeno, el periodo de máxima susceptibilidad, el periodo embrionario, ¿no? Y el tipo de anomalía que se va a presentar va a depender de qué tipo de mecanismos del desarrollo pues, se va a afectar, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos de desarrollo se afecta? Las manifestaciones finales de los efectos, ya también hemos visto, hay unos que son letales, otros que no son letales, ¿no? Unos que se notan, otros que no se notan, unos son externos, otros internos, unos son grandes, otros pequeños, ¿sí? El acceso de los teratógenos, ya lo mencionamos, puede ser directo, como las radiaciones, ¿no? O puede ser a través de la circulación útero-placentaria, como son las infecciones, ¿no? Por virus, bacterias, parásitos que lleguen hasta el embrión. Y la gravedad de las alteraciones, también ya lo mencionamos, va a depender de la dosis, ¿no? La mayor dosis, mayor riesgo y del tiempo de duración, ¿no? Y la gravedad puede ser pues aquel que prácticamente son insignificantes, estéticos, que no se notan o que pueden provocar la muerte también. ¿Sí? Momento de la acción del agente teratógeno. Puede ser antes del embarazo o puede ser durante el embarazo, ¿no? Cuando un agente teratógeno actúa antes del embarazo, o sea, es una mujer pues que todavía ni pensaba embarazarse, seguro de repente, o estaba planificándolo, ¿no? Y actúa un agente teratógeno. Entonces ese agente, ¿dónde va a ir? A las células germinativas, ¿no? Ovocitos, ¿sí? O en el varón, pues en los espermatozoides, ¿no?
producir entonces una mutación en las células germinativas, ¿no? Y si se mutan las células germinativas, eso se va a transmitir, ¿no? En la fecundación se va a transmitir, ¿ya? Entonces, cuando hay una exposición fuera del embarazo, la acción es sobre las células germinativas y de ahí se van a transmitir, pues, de generación en generación, ¿no? ¿Ya? Alteran el material genético, se produce una mutación y se transmite a futuros descendientes. Son las malformaciones de origen genético, ¿no? Y si la exposición es durante el embarazo, esa ya la hemos mencionado, ¿no? Si es durante el embarazo, la acción puede ser directa, ¿no? Como las radiaciones, ¿ya? O puede ser indirecta a través de la circulación, ¿ya? Entonces, la afección también se puede dar, uno, en las células somáticas, pero también pueden afectar a las células germinales, ¿no? Puede ser doble, ¿ya? Si se afecta, si la acción es durante el embarazo mismo y si solamente afecta a las células somáticas, la malformación queda ahí, ¿no? En ese producto. Pero si también se afecta a las células germinativas, ya mutaron las células germinativas, ahí sí se va a poder transmitir a otras generaciones, ¿no? Entonces ya va a depender. El periodo más susceptible ya lo hemos mencionado, ¿no? Sitios donde actúan los agentes teratógenos puede ser en el núcleo donde están pues, los cromosomas y ahí se producen ya las mutaciones, hemos dicho, por las alteraciones cromosómicas. O puede ser en el citoplasma también, ¿no? ¿Y qué hay en el citoplasma? Afectan los componentes citoplasmáticos que intervienen en la síntesis de proteínas mediadoras de los mecanismos del desarrollo. También, ¿no? Y otros que pueden impedir el accionar de estas proteínas, ¿no? ¿Cómo llegan? Ya lo mencionamos, ¿no? Directamente, como las radiaciones, o a través de la circulación útero-placentaria, ya mencionamos también, ¿no? Solamente tenemos hasta las 12:40, porque después hay otro turno, por eso estoy corriendo un poco, ¿no? Los días miércoles hay biología, creo que tiene después, a las 12:45 ya, ¿no? Bueno, voy a correr un poco. Clasificación de los agentes teratógenos en causas ambientales, bueno, biológicos, sobre todo las infecciones, ¿no? Puede ser por virus, por bacterias, ¿no? Básicamente virus, bacterias, ¿sí? Un ejemplo clásico es el virus de la rubiola, ¿no? También citomegalovirus, toxoplasma, ¿no? Todos los clásicos, ¿no? Se llaman el torch, ¿ya? Virus, rubiola, toxoplasma, citomegalovirus, herpes también, está dentro de lo que es el torch. Torch es T de toxoplasma, O de otros, ¿no? R de rubiola, C de citomegalovirus, H de herpes, torch. Cuando hay una paciente que tiene abortos consecutivos, dicen de repente es un torch, vamos a pedirle el torch y los exámenes pues, para identificar esa citomegalovirus, rubiola, agentes químicos. Dentro de esto están los medicamentos, diferentes tienen fármacos, ¿no? Se pueden modificar malformaciones, antineoplásicos sobre todo, anticonvulsivantes también, anticoagulantes, el alcohol, el tabaco, otras sustancias. Agentes físicos, la radiación ionizante, la hipertermia, la fiebre, el sauna, ¿no? Los baños, sauna, ¿no? También factores mecánicos que hemos mencionado, ¿no? Cuando hay olividaños, cuando hay una vida amniótica, también. Agentes metabólicos, ya he mencionado, la diabetes es una enfermedad materna, crónica, importante dentro de las causas de malformaciones congénitas, anomalías metabólicas como la fenilcetonuria, también, ¿no? Algunos aspectos sobre los agentes biológicos, infecciones
infecciosos, como mencionamos, llegan a través de la circulación útero-placentaria, ¿no? Atraviesan la membrana placentaria. Algunos virus pueden actuar fuera del embarazo, como dijimos, algunos agentes teratógenos actúan fuera del embarazo y producen la mutación y se transmite a las generaciones, ¿no? Y otros actúan durante el embarazo, ¿no? Directamente a través de la circulación útero-placentaria. Por ejemplo, el virus de la rubiola, la probabilidad de malformación congénita si se produce la infección, la enfermedad en el primer mes, es del 50% de malformaciones y luego va disminuyendo, ¿no? En el segundo mes ya es 25%, en el tercer mes 7% y va disminuyendo, ¿no? Mientras más precoz la anomalía, sobre todo si es en el periodo de la organogénesis, ¿no? Es mayor el riesgo. Hay una triada característica de la rubiola, que es la catarata, pacificación del cristalino, la sordera, ¿no? Una sordera de tipo nervosensorial, ¿ya? Y cardiopatía, sobre todo la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, que es un derivado pues, del sexto par de arcos aórticos, ¿de acuerdo? Cardiovascular, ¿no? Derivado del sexto par de arcos aórticos, ¿ya? Pero aparte de esta triada, puede haber también otras malformaciones. Vean ustedes, dijimos que la frecuencia de malformaciones eran cardiopatías y sistema nervioso, ¿no? O sea, tenemos cardiopatías, sistema nervioso. Y van a ver en las otras agentes también cardiopatías, sistema nervioso y además otras anomalías. En el citomegalovirus, por ejemplo, puede ser asintomática en la mujer, en la gestante, pero muy grave en el embrión. Puede producirle microcefalia, microptalmia, deficiencias mentales, ¿no? Y otras alteraciones también. El citomegalovirus. El herpes también de microcefalia, microptalmia, displasia retiniana, ocular, ¿no? Varicela herpes zóster, el parvovirus, ya más raro, ¿no? El HIV también, ¿no? El HIV, ¿ya? El virus de la inmunodeficiencia, entonces también microcefalia, alteraciones faciales, ¿no? Y esto se puede transmitir a la mamá, ¿no? Intraútero y durante el parto también, ¿no? El virus del HIV, el virus del Zika, ¿no? Que llegó a Latinoamérica en el 2015 y también llegó a nuestro país, ¿no? Es una causa de microcefalia y tiene una característica de este virus del Zika, es la microcefalia intensa, ¿no? ¿Ya? Además de otras alteraciones, ¿ya? Otros virus ya también pueden producir anomalías, pero menos frecuentes, ¿no? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por el Treponema pallidum, ¿no? También puede producir malformaciones congénitas, ¿sí? Ilusiones, corneas, esplenomegalia, la neurosífilis congénita, ¿no? Sí. La tuberculosis también puede producir vasos prematuros, afecciones en el hígado, en el vaso, no tanto como otras malformaciones propiamente congénitas, pero sí pueden afectar al feto. Un parásito que es el Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis, ¿no? Que también afecta sobre todo en la segunda mitad de la gestación, ¿no? En este caso, si se detecta en la primera mitad, se le da tratamiento, ¿no? Y se puede evitar la presencia de malformaciones congénitas, como ven acá, ¿no? En la segunda mitad de la gestación. Diagnóstico precoz mediante pruebas serológicas y tratamiento puede prevenir diploplasma. Luego tenemos ya los farmacológicos, ya hemos mencionado, como agente teratógeno puede actuar antes del embarazo o durante el embarazo, ¿no? Antes del embarazo y durante el embarazo. Y vean ustedes teratógenos químicos, las drogas, ¿no? Las drogas ilícitas, por eso cuando hay una gestante se le pregunta ¿tiene usted algún hábito nocivo? Para ver si hay factor de riesgo o no. Fuma, toma,
durante el embarazo, ¿no? Miren lo que puede haber en las mujeres alcohólicas, gestantes alcohólicas o fumadoras, ¿no? Empedernidas. Entonces, pueden también producirse malformaciones. En el alcohol también, así como en la rubiola, hay una triada, ¿no? En las mujeres alcohólicas con riesgo de malformaciones, la triada del síndrome alcohólico fetal, ¿no? Que se caracteriza por retraso en el crecimiento, dismorfias faciales, tienen unos rasgos característicos en la cara y discapacidad cognitiva, ¿no? Y además de otras malformaciones. El alcohol, tabaquismo también tienen riesgos, ¿no? De presentar malformaciones congénitas, ¿ya? Las drogas, igual. Otros teratógenos químicos, metilmercurio, bifenilo policolinado, solventes industriales, el plomo, ¿no? También, porque siempre que está presente ante una gestante, hay que preguntarle si ha estado expuesta, ¿no? También durante el embarazo a agentes teratógenos químicos, ¿ya? Y farmacológicos, medicamentos, ¿no? Que pueden ser usados durante el embarazo, ¿no? 2 al 5% son atribuidos a fármacos dentro de los agentes teratógenos. No es mucho, ¿no? 2 al 5%, pero se pueden evitar, pues, en la mayoría de los casos, ¿no? La historia se remonta a la talidomida, que era un fármaco que usaban las gestantes para evitar las náuseas y vómitos del embarazo, ¿no? Allá por el año 56, más o menos, ¿no? Y se descubrió que el uso de estos fármacos por las gestantes producía una anomalía en las extremidades, amelia, focomelia, ¿no? O sea, no había extremidades o extremidades muy pequeñitas, ¿no? A partir de entonces ya se mostró preocupación, pues, por los fármacos, ¿no? Y efectos sobre el embarazo. Y aparecieron luego directrices, pues, de la FDA en Norteamérica, ¿no? La FDA, la Administración para Drogas y Alimentos, ¿sí? Y hay otras entidades reguladoras también que hacen estudios, evaluaciones de los diferentes fármacos que aparecen, ¿no? Para ver su grado de toxicidad que puede haber sobre el embarazo, sobre la gestante, ¿no? Antibióticos, por ejemplo, streptomicina, clanamicina, tetracyclina, hay muchos antibióticos que pueden producir anomalías, ¿no? Anticoagulantes, anticonvulsivantes, también difenilactoína, ¿no? Las hormonas también, hormonas sexuales, ¿no? Afectan el desarrollo sobre todo genital, antieméticos, ya mencionamos, pues, la talidomida, que ya no se usa, pues, en gestantes, ¿no? O sea, actualmente todavía se usa talidomida, pero en otras enfermedades, ¿no? Antihipertensivos, también antitiroideos, antimaláricos. Entonces, siempre que se tiene una gestante, hay que percatarse bien, primero, si se va a dar algún tratamiento, y si ese tratamiento, qué riesgo tiene para producir algún efecto sobre el embrión o el feto, antineoplásicos, ¿no? Fármacos tiroideos, antidiabéticos orales, corticoides, ¿no? Vean toda la gama de medicamentos que pueden tener efectos sobre el embrión, ¿no? Psicotrópicos, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, vitaminas, vean ustedes, no solamente hay que darle vitaminas a la gestante, ¿no? Hay que tener cuidado también, sobre todo en exceso, ¿no? Las vitaminas en exceso pueden producir, sobre todo, vean, la vitamina A en altas dosis, ¿no? O un análogo de la vitamina A, que es la isotretinoína, tienen efectos teratógenos, miren, confismo craneofacial, hiprópia, ¿no? La vitamina D en exceso también puede producir anomalías, inmunosupresores, ¿sí? Bien, entonces, la FDA, como dijimos, ha establecido 5 categorías, A, B, C, D, X, ¿no? Para indicar el potencial teratogénico de una sustancia, ¿no? A través de los años, estas categorías, los componentes
componentes de las categorías se han ido incrementando porque han ido apareciendo pues, nuevos fármacos, ¿no? Entonces esos fármacos que se van incorporando se hacen los estudios pertinentes para ver los riesgos de teratogenicidad que hay, ¿no? Y la seguridad de fármacos, según la clasificación de FDA de categoría A, estudios controlados no han demostrado riesgos. Sin ninguna preocupación se puede utilizar, ¿no? Ácido fólico, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, ¿no? Se pueden utilizar, ¿ya? Eso solamente como mención, ¿ya? Después ya lo van a hacer ustedes en otros cursos más adelante, ¿no? Categoría B, no hay riesgos descritos para el feto humano, o sea, se pueden utilizar también estos fármacos, ¿no? Esa hay una lista grande, todavía más grande que esta, ¿no? Una lista grande, ¿ya? Entonces, hay que revisar. Por tanto, si uno no se acuerda, hay que revisar, pues, ¿no? A ver, voy a ver qué dice la FDA. Categoría C, no puede descartarse el riesgo fetal. En este caso, hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿no? ¿Cuál nos va a dar más beneficio usarlo o va a haber más riesgo? ¿No? Tienen algunos antibióticos. En categoría D hay indicios de riesgo fetal. Preferible no usarlo, ¿no? Preferible no usarlo, ¿ya? Ahora, si corre riesgo la vida de la gestante, ¿no? Y la categoría X definitivamente está demostrado que producen malformaciones, no usarlo, ¿no? Dentro de esto está, miren, lo que mencionamos, ¿no? La vitamina A o su análogo, la isotretinoína, ¿no? Que pueden estar contraindicados en el embarazo, ¿no? El ácido fólico más bien está en la categoría A, que sí es seguro, ¿no? Radiaciones ionizantes, ya dijimos, bueno, con Victoria, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, ¿no? Actúan directamente, ya hemos dicho, y pueden actuar sobre las células germinativas antes del embarazo, ¿no? O durante el embarazo directamente sobre el feto. ¿Sí? Se dice que la rayos X en dosis habituales es inocuo, pero preferible evitarlo antes de las 20 semanas. Hipertermia, tienen ustedes, fiebre alta durante varios días, o usar baños con agua caliente, sauna, hay riesgos de efecto del tubo neural, espina bífida, ¿no? Hipertermia. Esta es una anencefalia, esta es una espina bífida con meningo mielocele, esta es una espina bífida con disrafismo, ¿no? O raquitisquis, que es la forma más severa de espina bífida. Esta es una encefalocele, ¿no? Más frecuente en la parte occipital, una holoprosencefalia con citopía y probosis nasal, una gastroquisis que es diferente a la ontalocele, ¿no? La gastroquisis sale por el costado del ombligo, el ontalocele sale por el ombligo. Esta es una megacolon congénita, ¿no? La enfermedad de Hitchcock. Interpolación anal, hipertrofia del clítoris por uso de hormonas. Bueno, acá se duplicó pues, el primordio del pene vírico. Esta es la media, la copomedia, la ligomida, ¿verdad? La media copomedia, la ligomida. Factores mecánicos, ya mencionamos, ¿no? Pueden producir deformaciones, por ejemplo, en el caso de oligodranes con compresión, piebot con pies amplios, y disrupciones con heridas amnióticas, que son unas bandas de membrana amniótica, ¿no? Que cruzan de extremo a extremo y pueden envolver miembros y constreñirlos con una constricción o hasta una amputación. Ahí está el piebot por oligoamnios, amputación de dedos por herida amniótica o constricción. Factores nutritivos y metabólicos, carencia de yodo, deficiencias nutricionales del ácido fólico, ¿recuerdan? Para la espina bífida, la autogestión del tubo neural.
enfermedad crónica más frecuente que causa teratogénesis, ¿no? Los factores metabólicos, la edad materna avanzada, ya mencionamos, reacciones de autoinmunidad, si pasan anticuerpos, antitiroideos maternos, afectos y el mismo congénito. A mayor edad, mayor riesgo de malformaciones. Este es el ejemplo del TAU, los 35, 1 sobre 365, va aumentando y mayor riesgo de malformaciones, sobre todo como causas multifactoriales es la más frecuente, ya dijimos, ¿no? Es la más frecuente. Generalmente no es un solo gen, sino varios genes afectados y acá se suman los factores ambientales, ¿ya? Y una característica es que en estos casos tiene una tendencia familiar al mayor riesgo en parientes de primer grado y en caso de consanguinidad. Indicaciones generales de las técnicas de diagnóstico prenatal: sospecha de enfermedad fetal, edad materna avanzada, hijo previo con alteraciones genéticas en la madre o en el padre, exposición materna a agentes teratógenos, consanguinidad en la pareja, angustia materna. No hay factor, pero la mamá está preocupada. Pues también quiero que me hagan un estudio, ¿no? Y ese estudio puede ser no invasivo mediante marcadores bioquímicos, alfa-fetoproteína, con la proteína coriónica humana, estriol no conjugado y adicionalmente la insulina A y la proteína plasmática asociada al embarazo también, como marcadores bioquímicos. O sea, se hace examen de sangre y se determinan los niveles de estos marcadores. Otro método no invasivo, ADN fetal en sangre materna. Sangre del bebé pasa a la sangre materna. Entonces se toma la sangre materna, se detecta esa sangre del bebé y de esa sangre del bebé se hace el estudio genético, ¿no? La ecografía, ya saben ustedes ahora, ¿no? Y la ecografía morfológica también, ¿ya? Este es un screening que se hace en el primer trimestre, en el segundo trimestre, ácidos nucleicos de origen fetal en sangre materna, lo que les dije, ¿no? O sea, se detecta ADN fetal en la sangre materna y se hace de la novena semana, vean ustedes. ¿Ya? Ahí también estos de acá son los ADN fetales de la sangre materna, se extraen estos ADN y se hace el estudio genético. Y los métodos invasivos son el diagnóstico genético preimplantacional cuando hay fertilización in vitro, biopsia de velocidad corial a las 9 a 12 semanas, toma de líquido amniótico a las 16 a 20, cordocentesis a las 18 a 20 semanas. En esta secuencia, más precoz, el preimplantacional, pero esto es cuando hay fertilización in vitro. Pero durante un embarazo normal, el más precoz es la biopsia de velocidad corial, el más tardío es la cordocentesis. Se toma muestras de un plastómero, ¿no? Se hace el estudio y antes de la transferencia intrauterina, ¿no? Se hace este estudio. Pues. Si es una anomalía, no se transfiere al útero. Biopsia de velocidad corial, la más precoz, se pulsa y se toma muestra del trofoplasto. Amniocentesis se pulsa y se toma muestra del líquido amniótico y se hace el estudio genético. Cordocentesis, también lo mencionó la doctora ayer, se pulsa y del cordón se toma muestra y se hace el estudio genético, ¿no? También en los abortos se puede tomar muestras de los abortos y hacer análisis cromosómico, genético de las muestras de abortos. Bien. Estudio genético, ya saben ustedes, van a verlo, cromatina sexual, método convencional, bandeo y estudios moleculares. Lo van a ver también. ¿Ya? Las indicaciones, ya lo mencionamos, etapas del estudio, hacer una buena historia y un árbol genealógico, un buen examen para investigar rasgos dismórficos y exámenes complementarios, ¿no? Siempre es importante el asesoramiento preconcepcional, ¿no? Importante sería preconcepcional, pero si ya se embarazó, puede ser durante el embarazo y en otros casos después del nacimiento, ¿no? Debe ser un personal capacitado y lo importante es pues, ver factores de riesgo, prevenir
hacer un diagnóstico temprano, disipar la ansiedad, preparar anímicamente y tomar una decisión, continuar o no con preparar, ¿no? Componentes del cuidado preconcepcional, a lo de esto, la prevención, mejorar la dieta, ácido fólico sobre todo yo, restringir el consumo de sustancias nocivas, control de la diabetes, evitar exposición a sustancias peligrosas, vacunas y fortalecimiento y formación del personal sanitario. Recomendaciones: evitar toda medicación que no sea absolutamente imprescindible y si es necesario, utilizar aquellos que no produjeron malformación, o sea, que sean las categorías, ¿no? A, B, C, D, E. Evitar durante todo el embarazo de ser posible y si es que hay que usarlo, preferir dosis bajas por lapsos cortos. Preferible no usar asociación de medicamentos, preferible un solo, ¿no? Llevar los registros minuciosos e inscribir a los peligros de la automedicación. Y es que actualmente se hace cirugía fetal. Vean acá, han abierto el útero, han sacado al bebito, tiene un miedo meningocele y están haciendo la corrección intraútero. Hacen la corrección, ¿no? Introducen el miedo meningocele, cierran y el bebé sigue desarrollando. El objetivo es reducir el riesgo de nacer con secuelas musculares. Muy bien, entonces hasta ahí quedamos con